Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio a la última clase de este módulo Java intermedio, continuando con el avance que habíamos visto ayer, que habíamos quedado en el tema de teoría de grafos. ¿Listo? Para eso voy a compartir mi pantalla. Pues bien, el día de ayer habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos visto la representación más básica de un grafo mediante su matriz de adyacencia. ¿Qué era la matriz de adyacencia? Pues no era más que es un array bidimensional, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tú lo representas en una tabla de filas que representan los vértices y las columnas que también son los vértices, de tal manera que las intersecciones entre estos están denotadas por números, donde el número indica la cantidad de aristas que existen entre esos dos vértices. ¿No ven? Y pues habíamos hecho una implementación bastante básica de creación y de agregar vértices, ¿verdad? Bueno, de agregar aristas en primera instancia, luego les había mostrado qué es lo que pasa si tus vértices no fueran enteros, pues habíamos visto cómo lo haríamos si digamos fueran tipo string o cualquier otro tipo, ¿no? Habíamos visto que al final nos ayudamos de la indexación de la estructura lineal que vayamos a usar para guardar nuestro conjunto de vértices. Pues bien, eso como un pequeño resumen de lo de ayer y pues habíamos visto igual visualmente, ¿no? Cómo quedaba nuestra matriz. Ahora, vamos a ver otra representación de un grafo. ¿Por qué? Sobre un grafo tú puedes aplicar igual bastantes métodos que normalmente, son algoritmos, ¿no? Como por ejemplo recorridos por profundidad, por amplitud. Incluso hay algoritmos propios como el algoritmo de Dijkstra y demás. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Nuestra nueva representación de un grafo. Para eso les presento este grafo, ¿ya? Este grafo tómenlo como un pequeño mapa, ¿no? Que son ciudades ficticias, que tomen las aristas como caminos de cómo puedes llegar de un pueblo a otro. ¿Listo? Pues bien, a ver, por ejemplo, en esta representación podríamos hacerlo con una matriz de adyacencia y todo bien. Pero ahora, como les dije, vamos un poco más allá. Por ejemplo, yo para este grafo quisiera saber o quisiera poder hacer recorridos por amplitud, por profundidad. Quisiera representarlo, tener una representación de este grafo un poco más completa, ¿ya? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes observan el grafo, aquí, perdón, otra vez. Ahora sí. Ya. Si ustedes observan el grafo, pues visualmente, como les digo, es bastante entendible, se nota qué es lo que quiere indicar. Pero ahora, recordemos uno de los conceptos básicos que habíamos visto ayer. ¿Qué era un grafo? Habíamos dicho que un grafo normalmente se va a denotar de esta manera. ¿No ve? Vamos a ver un cachito. Un grafo normalmente se denota que un grafo G es igual a ¿qué? Es igual a un conjunto de vértices y aristas. Vértices y aristas. Pues bien, vamos a intentar hacer una representación bastante similar a esta. Para tal efecto, nosotros vamos a usar lo siguiente. ¿Podrías usar una lista de listas? Técnicamente, sí, también. ¿Por qué? Nosotros ahora vamos a intentar representar de esta manera. Para nosotros, un grafo va a ser lo siguiente, o sea, ¿cómo está representado? Tenemos un nodo que a la vez tiene toda otra lista de nodos que terminan siendo sus vecinos. Por ejemplo, este pueblo, Nerit, tiene como vecinos a Splan y a Segfri. ¿No ve? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que la forma base de representación va a ser que un nodo, un vértice, tiene, aparte de él mismo, que es el vértice, también tiene una lista, tiene un conjunto de vecinos. En este caso hemos visto que son dos. ¿Listo? Y eso se cumple para cualquier vértice o cualquier nodo. Por ejemplo, miren, para este vértice de aquí, para Malva, tú dices yo soy un vértice y por tanto puedo tener una lista de vecinos. Y efectivamente, si te das cuenta aquí, tu lista de vecinos está compuesta por un solo nodo, que es el otro vértice donde puedes llegar, ¿no ve? Entonces, esa va a ser la representación súper básica.
Pero ahora, en términos generales, ¿qué va a ser un grafo para nosotros? Porque no solo tenemos un nodo, tenemos varios nodos que a su vez tienen sus propias listas de vecinos. Entonces, para hacer nuestra representación, nos vamos a ayudar del mapeo, que habíamos visto justamente en la anterior clase, o hace 2 clases, la estructura de datos HashMap. ¿Por qué vamos a usar un mapeo? Si se dan cuenta, tiene más o menos la morfología de un diccionario, donde un vértice es la llave y donde su valor adjunto va a ser la lista de sus vecinos, ¿no ve? Yo como vértice me llamo Nerit y sé que mi dato asociado, mi valor, es una lista de otros nodos que terminan siendo mis vecinos. ¿Cuáles son estos? Mis vecinos, por ejemplo, en este caso, son este nodo de aquí, este nodo de aquí. ¿Listo? Y tengo que hacer lo mismo para cada nodo. Entonces, nosotros vamos a terminar teniendo un mapeo, ¿ya? Del nombre de un vértice, que a su vez, bueno, como está aquí, ¿no? Que el vértice tiene adjunto a él una lista de vecinos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para esto? Vamos a tener que crear otra clase que simule un nodo. ¿Por qué? Si bien nuestra llave en nuestro mapa va a ser el nombre explícito del vértice o el tipo de dato del vértice, su lista de vecinos adjunto va a tener que ser un objeto particular. En este caso va a ser un nodo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo tengo vecinos. Sin embargo, puede ocurrir que la relación con dicho vecino tenga algún costo. Por ejemplo, aquí puede haber 4, imagínense que aquí hay 6. Habíamos visto que puede darse el caso de que los grafos, las aristas entre los vértices de un grafo, llegue a tener costo. Por ahora lo estamos manejando como si no tuviera, ¿no? Eran grafos ponderados, ¿no ve? Donde todito, o sea, donde no tomábamos como dato relevante un costo entre aristas. Lo que nos importaba era solo si había o no relación. Pero ahora, como les digo, esta representación es más completa y va a tomar en cuenta el costo. Por tanto, tú dices que como vértice tienes vecinos, pero dichos vecinos, aparte de tener el nombre del vértice, tienen un costo con el que llegas a ellos. ¿Ya? Entonces, esa va a ser una de las pequeñas variantes. Pues bien, dicho eso, ya podemos empezar a implementar. Venimos aquí y empezamos con lo base. Hemos dicho vamos a tener que tener un nodo. Y empieza la magia. En este caso, para simular lo del ejemplo, vamos a hacer un grafo de tipo string, donde los vértices son cadenas, son nombrecitos, ¿ya? Les dije, no estamos manejando esto de manera paramétrica, porque un grafo normalmente cuando tú vayas a utilizarlo, lo vas a hacer acorde al ejercicio que estás intentando simular, ¿ya? Por eso no lo estamos manejando de manera genérica. Pues bien, ¿qué va a tener nuestro nodo? Hemos dicho, va a tener un atributo que va a ser privado, que va a ser un string. Esto es el nombre del vértice. Vamos a llamarle vértice. ¿Listo? Aparte de esto, tengo otro atributo que es privado, que por ahora va a ser entero, que se va a llamar costo. ¿Listo? Nada más, son mis únicos 2 atributos por ahora. O esto obviamente, ¿no? Acorde al problema puedes moldear y tal vez puedes agregarle otras cositas, pero en los términos más sencillos lo vamos a dejar así. ¿Qué tenemos aparte de esto? Constructor, public nodo, de toda la vida. Y digo, tanto el vértice como el costo me tienen que llegar por parámetro. Entonces aquí tengo string vértice, y el int costo. Listo. Asignaciones. Dices que vértice es igual a vértice. Como esto ocurre que son iguales, tienes que adjuntar la palabra this, ¿no? Esto es protocolo de programación orientada a objetos. Aquí igual, this.costo va a ser igual a costo. Listo. Hasta aquí compila. Vamos a ver. Compila, todo normal. Pues bien, continuemos. ¿Qué gracia tiene un nodo? Pues como tengo esto, yo sé que puedo obtener dichos valores. Es lo más fácil que puedo hacer por ahora, ¿no ven? Entonces vamos a tener un método que es público, que me devuelve un tipo de dato string, que se va a llamar getVértice. Voy a obtener el vértice de este nodo. Esto va a ser un return vértice. Listo. Por último vamos a tener un public que me devuelve un tipo de dato entero que se va a llamar getCosto.
Esto por si, no sé, tal vez en algún momento tenga que usar. Y de hecho sí, para, para el algoritmo de Dijkstra vas a necesitar el costo de las aristas. Y esto va a ser un return costo. Listo. Nada más. Pues bien, pero antes de hablar de algoritmos y demás, ahorita estamos aprendiéndolo a nivel básico, como les dije, súper básico. Entonces vayamos a completar nuestra implementación. Yo ya tengo esto de aquí. Ahora me tengo que crear la estructura como tal. Me tengo que crear la estructura grafo. Pero como yo ya tengo una clase que se llama igual, vamos a llamarle grafo hashmap, hm. ¿Listo? Ahora sí. Entro a la estructura. Como siempre, esto no me interesa. Tararán, y empiezo con mi implementación. ¿Qué habíamos dicho de un grafo? Vamos a representar un grafo como un hashmap, como una estructura hashmap. Vamos a mapear todos los vértices que tenga de la siguiente manera. Vértice está asociado a una lista de vecinos. Entonces voy a tener un atributo que es privado, que es de tipo hashmap, que recuerden que el hashmap es paramétrico, que guarda llaves y valores. ¿Cuál va a ser la llave? La llave va a ser de tipo string, que es el nombre de los vértices, y su valor asociado va a ser una lista. ¿Qué vamos a usar para la lista? Nuestro querido linked list. El linked list, ¿qué va a guardar? Va a guardar los vecinos. ¿Cómo están representados mis vecinos? Son de tipo nodo. ¿Listo? Y a toda esta estructura le vamos a llamar grafo, punto y coma. Listo. Eso sería nuestra representación en HashMap. Como les dije, cuando ya vas aprendiendo a usar más estructuras y demás, puedes empezar a crear cosas así, que así a primera vista digas, ¿qué rayos es eso? Pero que puedes entender, puedes manejar, y son representaciones bastante interesantes, ¿ya? Nuevamente, ¿qué es lo que estamos simulando aquí? Nosotros vamos a tener un mapeo. Siempre acuérdense que un mapeo es como, acuérdense de los diccionarios, ¿no? Valor o palabra clave, valor, palabra clave, valor. Y eso se resume en llave, valor, ¿ya? Las llaves son los nombres de nuestros vértices y los valores asociados a estos son la lista de vecinos. ¿Por qué es un linked list nodo? Porque mi estructura para guardar cosas va a ser la linked list y el tipo de dato que va a guardar son los nodos. Nada más. Como estoy utilizando dos clases que no son parte primitiva de Java, tengo que importar. Entonces aquí tengo el import java.util. ¿Qué cosa? Puedo importar cada uno de ellos, ¿no? Sería lo más correcto. Cuando importas o utilizas pocas cosas de una librería, explícitamente indica qué estás usando. Podrías dejarlo como asterisco, ¿no? Y te ahorras problemas, pero por buena práctica, ¿ya? Linked list. Listo, ahora sí. Hasta aquí debería compilar. Y efectivamente está compilando, ¿no ve? Pues bien, ¿qué más vamos a tener? Como todo buen grafo, necesitamos saber si es dirigido o no dirigido. En mi ejemplo, por ejemplo, era un grafo no dirigido, donde las aristas son bidireccionales. Se asume que son bidireccionales. Pero puede darse el caso, ¿no? Hemos visto ayer que pueda haber alguna arista que sí sea con dirección. Entonces, para controlar eso, igual, nuestro atributo de tipo boolean, que se llama es dirigido. Ya está. ¿Algo más? Nada más. Nos vamos al constructor. Vamos a tener un método que es público, que se llama grafo hm. E inicializo. ¿Qué es el único dato que me llega por parámetro? Pues el dato que me indica si es un grafo dirigido o es un grafo no dirigido. Entonces, vamos a tener aquí nuestro boolean dirigido. Pueden llamarlo valor, ¿no? Por si no se ubican bien. Supongo que va a sonar más bonito. Ahora sí. Pues bien, inicialización. ¿Cómo inicializo mi estructura? Pues digo que grafo va a ser igual a una nueva estructura que es de tipo hashmap. Desde tipo hashmap. Y nada más. Esto es paramétrico e invocas al constructor por defecto. Así de simple. Y tu atributo dirigido va a ser igual a el valor que te llegue. Listo, así de bonito. Si mandas a compilar, todo está compilando, ¿no ve? Ahora, hasta aquí ya tenemos la primera parte, ¿no ve? Como habíamos observado, hasta aquí solamente es la creación, es como si estuviéramos hasta aquí. Si se dan cuenta, a diferencia de nuestro anterior modelo, porque es de este, ya no tengo que explícitamente indicar la cantidad de vértices. Antes, esto es una limitante, ¿no ve? Porque cuando tú creas un grafo, tú dices, ya, por ahora mi modelo inicial es esto. Por ejemplo, aquí yo sé que tengo 5 vértices.
Pero imagínense que el mapa cambia, ¿no? Y que se agrega aquí otro pueblo. ¿Qué hubieras hecho en una representación así? Donde tú ya de entrada tenías una cantidad limitada de vértices. Era más complicado, ¿no? Porque no podías cambiar el valor de una matriz de adyacencia, su tamaño. Entonces era un poquito más complicado. Sí se podría mejorar, pero en nuestra primera versión de implementación, no. Entonces, en un hashmap, cuando tú lo defines de esta manera, al estar manejando el concepto de vértices y aristas en una estructura de datos que es flexible o que actúa de manera flexible, pues tú tienes esa libertad, ¿no? De agregar cuantos vértices, cuantas aristas te dé la gana, ¿ya? Normalmente cuantas aristas te dé la gana, ¿ya? Porque las aristas implícitamente van a crear los vértices, ¿ya? Entonces tienes más libertad, ¿no? Es una manera más cómoda y más bonita de ir manejando. Pues bien, vamos al método que habíamos implementado siempre como primer método en todos nuestros ejercicios. Ese método va a ser el agregar arista, ¿ya? ¿Cómo agrego una arista? Vamos a ver. Vamos a tener un método que es public, que no me devuelve nada, que se va a llamar agregar arista. Para agregar una arista, ahora yo necesito tres cosas. ¿Qué cosas necesito? Las dos de siempre, el string origen y el string destino, ¿no ve? ¿Por qué son strings? Porque es el tipo de dato de mis nodos. Si esto fuera otro tipo de dato, pues debería ser ese tipo de dato. ¿Qué es lo que hacen estos parámetros? Te indican de qué vértice a qué vértice de qué vértice a qué vértice va esta arista. Es decir, qué vértice se está conectando esta arista, ¿no ve? Va desde el origen hasta el destino. Listo. Pero aparte de eso necesito asociarle un costo. Hemos visto que ahora puede existir costos entre aristas, entonces también es un dato importante. Pues bien, aquí está mi método agregar arista. Para agregar una arista yo digo, pues si el grafo es dirigido, solo debería crear una, la de ida. Si fuera no dirigido, también tengo que crear la arista recíproca, ¿no ve? La que viene de vuelta, porque es bidireccional. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tener otro método que se va a llamar crear arista. Este método crear arista lo que recibe es un vértice origen, en este caso es el origen, recibe un vértice destino, que es el destino, y recibe un costo. Listo, ya está. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre agregar y crear? Agregar es el método que se invoca, es el que el usuario va a poder ver y en donde te indica, ¿no? De dónde, a dónde y con qué costo. El método crear arista es un método genérico, que lo que hace es justamente hacer eso, ¿no? Inicializar los datos, los vértices y demás. Sin embargo, ¿por qué lo estoy dividiendo así? ¿Por qué no lo estoy haciendo aquí adentro? Porque si el grafo fuera no dirigido, es decir, sí, ¿qué cosa? Si el grafo fuera no dirigido, es decir, si dirigido fuera false, o de una manera abreviada, hemos aprendido, si el grafo fuera no dirigido, acuérdense que este signo de admiración niega un valor booleano. ¿Qué estoy preguntando semánticamente y en lenguaje natural? Si el grafo es no dirigido, entonces yo sé que, aparte de crear la arista tal como está, necesito crear la arista de vuelta. Entonces invoco el método crear arista, pero esta vez se invierten los vértices. El destino se vuelve origen y el origen se vuelve destino. Listo, ya está. Entonces estoy controlando igual esto. Para agregar una arista, yo necesito saber si voy a agregar solo la de ida o si es no dirigido, tengo que asumir que es la de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que la arista es bidireccional. Y ya está. Nada más. Si se dan cuenta es lo que técnicamente hemos hecho aquí también. Cuando hemos agregado un vértice, ¿dónde está? Cuando hemos agregado una arista. Si era no dirigido, también tenía que replicar o tenía que indicar que existe la arista de vuelta, ¿no ve? Entonces, nada más. Es lo único que estoy haciendo. Pero esto no me va a compilar. Te va a decir, no encuentro el método crear arista. Pues bien, vamos a crearlo. Es un método privado, no te devuelve nada y se va a llamar crear arista. Listo. Para crear una arista, ¿qué es lo que yo recibía? Pues todo esto, ¿no? Mismo. Origen, destino y costo. En ese orden. Listo. Ahora sí, aquí recién inicia la magia. ¿Cómo creo una arista?
Pues para crear una lista, yo voy a necesitar crear un nodo, porque es el nodo quien guarda un vértice, que es el destino, asociado con un costo. Entonces es lo primero que voy a crear, ¿ya? Me voy a crear un nodo, que va a ser un nuevo, que va a ser igual a ¿qué? A un new nodo, paréntesis. ¿Qué es lo que recibe el nodo? El nodo recibe el vértice en cuestión, el nombre de ese vértice a donde estás yendo, entonces es el destino, y el costo con el que estás llegando a él. Costo. Listo, ya está. Ahora, como ya existe el nodo, necesitas agregarlo a tu mapa. Y recuerda que tu mapa guarda como llaves a los vértices. Entonces guarda como llave, o en este caso, el origen te indica cuál es el vértice llave que vas a buscar ahorita. Porque es desde donde estás partiendo para crear la lista. Entonces, para eso hay que hacer un par de consultas al mapa, que en este caso se llama grafo. ¿Qué es lo que tenemos que consultar? Recuerden que hasta aquí, cuando tú inicializas una estructura, la estructura existe, pero su contenido está vacío, no tiene nada. Entonces yo tengo que preguntar eso. ¿Qué? Si en esta estructura no existe el vértice que yo estoy indicando, pues lo agrego, lo creo. Si ya existiera, sencillamente le digo que me indique a sus vecinos para agregar uno nuevo. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Pregunto, sí, ¿qué cosa? Si el grafo, punto, hay un método que dice contains key. Este método, ¿qué es lo que hace? El método contains key recibe un parámetro que es la llave y va a buscar dentro de la estructura si es que existe esa llave. Si existe, te devuelve true. Si no existe, te devuelve false. Entonces, ¿qué llave es la que yo quiero buscar? El origen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito saber si existe o no existe, como les había dicho. ¿Por qué? Si no existe, pues lo tengo que crear, lo tengo que poner en el mapa. Si ya existiera, pues sencillamente le digo, dame a tus vecinos porque voy a agregarte un nuevo vecino. Nada más. Entonces la pregunta aquí debería ser, si el grafo no contiene a la llave, que es el origen, el vértice origen, significa que lo tengo que crear. ¿Cómo lo voy a crear? Le digo a mi estructura, grafo, punto, ¿qué cosa? ¿Cómo agrego cosas a un hashmap? Habíamos aprendido que se agrega mediante el método put. ¿Por qué? A este tipo de estructuras tú le pones cosas, no le agregas. Es terminología, ¿no? Agregar, que normalmente era add, pero no, para un grafo, digo, para un hashmap, es el método put. Con ese método tú le pones cosas a tu estructura. ¿Qué es lo que está esperando? Está esperando una llave. ¿Cuál va a ser la llave? Esta que es el origen. Quiero crear este nuevo mapeo, el origen, este vértice. ¿Y cuál es el valor adjunto a todo vértice? Es una lista. Entonces, para inicializar una lista, tenemos que crearla. ¿Cómo creamos una lista? New linked list, que es paramétrica. Listo. Nada más. Lo que haces es lo siguiente. Cuando dentro de tu grafo no existe algún vértice en cuestión, que va a ser parte de una lista, pues tú dices, lo voy a crear. Entonces a tu estructura le dices, ahora existe este vértice y tiene asociado una lista de vecinos. Pero como recién está naciendo, su lista de vecinos también está vacía. Solamente lo estoy inicializando. ¿Por qué? Si tú no pusieras esto, acordate que esto, como es un objeto, van a ser nulo. Y te va a dar errores de null pointer exception si intentas usar sin haberlo inicializado. Es por eso que siempre, cuando creas un nuevo vértice o cuando agregas algo a la estructura, como tu valor asociado es un objeto, tienes que inicializar ese objeto. Pues ya está. Ahora sí. Habíamos dicho, ok, si el grafo no contiene el vértice, lo tengo que crear. Ahora ya está. Pase lo que pase, ya sea que exista o no exista, yo sé que si no existe lo voy a crear. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Yo tengo que decirle a este vértice en cuestión que tiene un nuevo vecino, que es este de aquí, el que acabo de crear. ¿Cómo yo hago eso? Pues vamos a hacerlo de una manera muy escalonada. Yo sé que todo vértice tiene asociado una lista de vecinos, entonces voy a rescatar
dicha lista de vecinos. Yo sé que ese dato es de tipo linked list. Sé que lo que guarda son tipos de dato nodo. Y esto se va a llamar mis vecinos. Listo. ¿Cómo obtengo estos vecinos? Pues directamente le digo a la estructura. Grafo, punto, ¿qué cosa? Método get. Este método get lo que te da es el valor asociado a una llave. Yo ahorita, ¿de quién quiero su valor asociado? Necesito los vecinos del vértice origen. Entonces aquí le digo, dame a los vecinos del vértice origen. Listo. Y esto me lo estoy guardando en mi lista de vecinos. Y a esta lista le digo, lista que te llamas vecinos, punto. Agrega un nuevo vecino. ¿Cuál es el nuevo vecino que tengo que agregar? Este nodo nuevo. Listo, ya está. Con estas instrucciones estás simulando la creación de la arista. Ya estás relacionando un vértice con un nuevo vecino. Y nada más. Si mandas a compilar, la clase compilado, no hay errores de sintaxis. Bien, acabamos de crear el método más básico para la representación de un grafo, que justamente era esto de crear la arista. ¿Ya? Hagamos la prueba. Si yo me creo un grafito, le digo que va a ser no dirigido. Es decir, tal como en el mapa, ¿no? Entonces esto va a ser false. Aquí está. Inspeccionamos. Si inspeccionas, todo es null. No hay nada todavía. Ya. Yo voy a agregar algo. Vamos a agregar un vértice. A ver, haciendo la prueba del mapita. De Malva a Dracoria. Vamos a decir, quiero que el vértice origen sea Malva. Y quiero que llegues a Dracoria. Listo. ¿Con qué costo? Digamos con 15. ¿Ya? Le doy OK. Si inspecciono otra vez mi grafo o mi objetito, lo inspecciono, mi estructura que es mi grafo. Ahora ya hay algo. Si inspecciono, te dice, ya estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo hace esto? Mediante hashing le has asignado un valor que ha encontrado libre y aquí está en esta posición y el otro está en esta. ¿Qué contiene cada una? Si vemos esto, te dice, mediante hash me ha salido este número raro, el objeto en cuestión es Dracoria y tiene asociado, ¿qué cosa? Un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Es una lista, es decir, su lista de vecinos, donde el único vecino que tiene es Malva. ¿No ve? Listo, ya está. Si se dan cuenta, esto, inspeccionarlo así manualmente, te puede marear. Y justamente, no es nuestro objetivo marearnos. Es justo por eso que la estructura ya existe y te dice, tú no te preocupes cómo yo me manejo. Tú solamente ten en cuenta qué métodos puedo ejecutar y cómo puedes guardar cositas. Tú tranquilo. Yo me encargo de complicarme en mi propia implementación. Eso es lo bonito, ¿no? De cuando ya puedes utilizar algo que ya está implementado. Porque si, como han visto, inspeccionado y demás, te puedes marear y decir, rayos, ¿cómo yo podría hacer eso? Pues ustedes relax, ¿no? Pero ya está guardando ahorita nuestras, ¿qué se llama? Está guardando nuestras aristas. Por ejemplo, ahorita hagamos otra arista. De Asplan a Dracoria. Vamos a agregar una arista que va a ser desde Asplan a Dracoria. Con un costo de 6. Ok. Ahora sí vamos a inspeccionar. Inspeccionamos y debería haber un tercer nodo. Y ahí está. Digo, un tercer objeto. Pero ahorita a mí me interesa inspeccionar este. ¿Cuál? Dracoria debería tener dos vecinos. Malva y Asplan. Veamos si realmente está manteniendo eso. Aquí está Asplan, ¿no? Aquí está Dracoria. Si inspeccionamos su valor asociado, es una lista. Y miren, ahora tiene dos valores. Si el primer vecino que ha llegado a tener era Malva. Y el siguiente vecino que tiene es Asplan. Listo, ahí está. Está manteniendo la integridad, está reflejando lo que queremos, ¿no ve? Que mantenga la estructura de las relaciones, de quién se relaciona con quién y con qué costo. Pues bien, aquí está nuestra representación bastante bonita de lo que es un, ¿qué se llama? De lo que es un grafo. Ahora vayamos a ver algo interesante. Los únicos algoritmos que vamos a ver para grafos, que van a ser los recorridos por profundidad y por amplitud. Pero en este caso se van a dar cuenta que va a cambiar un poco la idea. ¿Ya? Pues no la idea, sino la forma de percibir la idea. ¿Por qué?
Recuerdan que en un árbol, cuando tú recorrías algo por profundidad o por amplitud, pues lo que hacías era partir de la raíz. Independientemente de qué recorrido era, tú partías de la raíz. Pero ahora díganme, ¿aquí cuál es la raíz? Pues no hay, porque un grafo es un árbol con ciclos. No existe un concepto de raíz como tal. Entonces, tú puedes iniciar un recorrido a partir de cualquiera de los vértices. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que digamos, si yo te digo, quiero un recorrido por profundidad a partir de Asplan. Oh, entonces Asplan se convierte en la raíz actual y te dice, ok, si es por profundidad, si es por amplitud, voy nivel por nivel. ¿Quiénes están en mi siguiente subnivel? Pues los vecinos directos, ¿no? Esto de aquí, Nerit, Siegfried y Dracoria. Listo, los ha visitado. ¿Quiénes están en el siguiente nivel? Pues en el siguiente nivel debería estar Malva, porque es hijo de este nodo. Pero dense cuenta, Nerit también tenía un hijo, que era Siegfried, y a la vez Siegfried también se relacionaba en un siguiente nivel con Nerit. Pero esto yo ya no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Vamos a tener que hacer mediante el recorrido que cada vez que yo visite un nodo lo marque como visitado, visitado. De tal manera que no se cicle al momento de seguir realizando los recorridos. Por ejemplo, puedes decir, digamos, yo quiero a partir de Dracoria o a partir de Malva como raíz. Ya. Su primer y su siguiente subnivel solamente es Dracoria. Entonces inspeccionaría esto. Ahora vienen los descendientes de aquí, que serían Asplan y que sería Siegfried. Ahora vendrían los descendientes de estos dos. Y aquí es donde les digo, miren, como descendiente Asplan también tiene a este. Y a la vez también tiene esto que ya habías visitado antes. Entonces, para evitar redundancia, por eso como les dije, cada vez que visitemos un vértice, ahora vamos a tener que marcarlo como visitado. Eso es algo que antes no se hacía en árboles, porque en árboles tú tenías la garantía de que un nivel, de que un subárbol solamente podía recorrer o expandirse a través de sus subárboles. Nunca que le conocía a su predecesor, a su árbol de arriba. Pero eso es algo que no se mantiene aquí, porque esto es un árbol con ciclos. Como les dije, no existe una raíz como tal. Para hacer un recorrido, tú tienes que indicar desde qué vértice quiero hacer el recorrido. ¿Ya? Entonces, vayamos a ver. Vamos a tener un método. Un método que va a ser público, que no me va a devolver nada. Vamos a lanzar impresiones, que se va a llamar recorrido por profundidad. Un recorrido por profundidad les dije que se llama BFS, que viene de World First. No me acuerdo el acrónimo de BFS, pero es el acrónimo que se utiliza para referirse a una búsqueda o un recorrido por amplitud. Por profundidad habíamos aprendido que es el DFS. Esto viene de la palabra deep, de profundo. Entonces, eso para datos, ¿ya? BFS es amplitud, DFS es profundidad. Vamos a partir con el BFS. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer un recorrido BFS? Pues, como les dije, ¿cómo habríamos hecho un recorrido BFS en un árbol? Recuerden que para amplitud, para un recorrido por amplitud, necesitas ir guardando tus vértices que aún no has visitado en alguna estructura. La estructura para hacerlo por amplitud era la estructura cola. ¿Por qué? Porque tú decías que después de inspeccionar un nodo de algún nivel, se tenían que ir a la cola todos tus hijos, todos tus descendientes. De tal manera que siempre se respetaba el orden de aparición. Por ejemplo, si empiezo por Malva, se va a ir a la cola sus hijos directos. ¿Quiénes son? En este caso solo es uno, es Dracoria. Listo. Entonces, como es el único que hay, es el siguiente en ser inspeccionado. Después de haberlo inspeccionado, ¿quiénes se van a la cola? Se va Asplan y se va Siegfried. Atiendes primero al que ha entrado. Atiendes a Asplan. ¿Cuáles son sus hijos de Asplan? Nerit, otra vez Siegfried y Dracoria. Pero van a ser atendidos después, porque van a entrar después del que estaba antes. ¿Ya? Y aquí es donde les digo, ¿no? Cuando tú ya llegues a visitar un vértice y esté presente otra vez en la cola, le vas a ignorar, porque ya lo habrías visitado antes. Pero recuerden, el chiste de utilizar una cola para un recorrido por profundidad era porque te interesaba respetar el orden de aparición de los subniveles de un nodo. Sin embargo, cuando haces un recorrido por profundidad, eso no te importa.
tú tienes que hacer siempre el recorrido más a la izquierda o más a la derecha. Por eso usas una pila, ¿ya? Entonces volvamos a nuestro concepto inicial, que es un recorrido por amplitud. Como les digo, es lo mismo, técnicamente es lo mismo que lo del árbol, pero vamos a ver que como estamos utilizando otra forma de representación, el código cambia, pero la idea es la misma, es recorrido por amplitud, por niveles. ¿Qué es lo que recibo por parámetro? Necesito el origen, el string origen. Podrías llamarlo raíz si quieres, si te recuerda bastante a árboles. Esto va a indicar el vértice por el que voy a iniciar el recorrido. ¿Cuál va a ser la raíz para este recorrido? Como les dije, puedes hacer o empezar un recorrido desde el nodo que te dé la gana. ¿Ya? Vamos a llamarlo raíz. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Necesito mi estructura. Mi estructura va a ser, en este caso, una cola, va a ser un quay, que es paramétrico. ¿Qué voy a guardar en la quay? En la quay tú vas a guardar los vecinos, es decir, los nodos. O, a ver, no, vas a guardar directamente el nombre del vértice. Porque ahorita no tiene sentido guardar todo el nodo porque no te interesa ahorita el costo. Te interesa saber qué vértice es el siguiente. Entonces, lo que vamos a guardar es de tipo string. ¿Listo? Y esto se va a llamar estructura. O lo vamos a llamar cola. ¿Ya? Normalmente le llaman est para hacerlo genérico de estructura. Pero yo lo voy a llamar cola. Al final es lo que es. ¿Cómo lo inicializo? Como cola es una interfase, tengo que inicializarlo mediante el constructor de uno de sus hijos. Vamos a inicializarlo con una linked list. ¿Listo? A veces, tal vez van a ver por ahí que a veces lo inicializan con una priority query. También se puede hacer. Sin embargo, por ahora también nos puede servir una linked list, así que no hay mayor complicación. Sin embargo, hagan la prueba, después de esto cámbienlo a priority query. Debería seguir funcionando de manera normal. Linked list. Debería, pero como los nombres son por... ¿Qué se llama? Tal vez lo va a ordenar, porque va a asumir que el comparador es por orden alfabético y demás, y te puede dar problemas. Mejor déjenlo en linked list nomás, ¿ya? Porque es orden de aparición, no me interesa ordenarlo, ¿ya? Pues bien, ¿qué más tenemos aparte de esto? Necesitamos una estructura que me diga si ya he visitado o no algún vértice. Entonces, para eso necesito una estructura que me permita guardar elementos únicos, que no se repitan. ¿Qué estructura se les viene a la mente? A mí se me vienen dos, el treeset o el set normal. Pues vamos a utilizar un treeset. Recuerden que el treeset, ¿qué es lo que hace? Estructura de tipo árbol y filosofía de un set. Esto es lo que me interesa, la filosofía del set. ¿Por qué? Un set es un conjunto, por tanto, como es un conjunto, no permite elementos repetidos. ¿Para qué me va a servir esta estructura? Yo voy a intentar siempre agregar mi vértice actual a la estructura. Si lo puedo agregar, quiere decir que no lo he visitado antes. En cambio, si no puedo agregarlo, quiere decir que ya está dentro, ya lo he visitado antes. Entonces yo descarto ese vértice, a mí no me va a interesar. ¿Listo? Entonces vamos a tener un treeset que va a guardar los vértices, los nombres de tipo string, que se va a llamar visitados. Visitados. ¿Listo? Lo inicializo, esto es igual a un new treeset. Ya está. Nada más. Hasta aquí solamente son las estructuras de ayuda. Ahora, yo les he dicho, la raíz es desde donde partes. La raíz es lo que a ti te interesa, ¿no? Desde ahí es tu primer nodo en ser inspeccionado. Entonces, yo le digo a mi estructura cola, punto, ¿qué cosa? Agrega a tu estructura, punto author, ¿qué cosa? El primer dato. El primer dato siempre es la raíz. Listo. Aquí para que me empiece a autocompletar vamos a importar. Como han visto ahorita estamos usando bastantes cosas, así que por ahora lo vamos a poner asterisco. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, ya reconoció todo porque estoy usando estructuras. Estoy usando query, la treeset y todo lo demás. Pues bien, volvamos a la idea. Yo pongo a mi estructura cola mi primer elemento, que es la raíz, y aquí empieza la magia. Mientras, ¿qué cosa? Mientras la estructura cola no esté vacía, quiere decir que aún hay algún vértice que se ha encolado. Por tanto, puede que sea visitable. Entonces yo digo, mientras la estructura cola punto
is empty, es decir, mientras la estructura no esté vacía, acuérdense, estoy negando. Esto es lo mismo que decir, mientras la cola está vacía es igual a false, es decir, la cola no está vacía. Recuerden que por abreviación, pero negamos, ¿no? Decimos, para que se entienda igual en lenguaje natural, ¿no? Mientras la cola no esté vacía, quiere decir que tiene algún elemento. Y ese algún elemento a mí me interesa. Entonces lo rescato. Sé que es de tipo string, es mi elemento actual. Y esto de dónde viene, saco el elemento de la estructura. ¿Cómo lo saco? Nombre de la estructura, punto. Para las colas, ¿cuál era el método? Era el método pull. Listo, atiende al del frente. Ahora, yo tengo que preguntar, ¿este elemento ya habrá sido visitado antes o no? ¿Cómo yo puedo saber eso? Como les dije, si logras agregarlo al treeset, quiere decir que no lo has visitado antes. Si no puede agregarse al treeset, quiere decir que ya existe en esta estructura, por tanto ya ha sido visitado antes. ¿Y cómo yo hago eso? Pues yo voy a preguntar, sí, ¿qué cosa? Sí, mi estructura visitados, punto. ¿Puede agregar al elemento actual? ¿Por qué estoy utilizando esto? ¿Un at acaso te devuelve un boolean? Les cuento que sí. En un set, miren, esto de aquí, el método at te devuelve como resultado un tipo de dato boolean. Te va a devolver true si puede agregar el dato que le estás dando. Te devuelve false si el dato que has intentado agregar ya existía. Porque va a decir, ya existe, yo no lo puedo agregar. Entonces te devuelve falso. Esta es una de las grandes bondades de un set, ¿no? Miren, nos hemos ahorrado tener que implementar un método propio de ya existe en estructura o algo así. Entonces, bastante bonito, ¿no? Sí, bastante directo. Y directo, como te vuelve un booleano, te sirve para usarlo como expresión lógica en un if. Pues bien, yo digo, si logro agregar el método actual a mi estructura de visitados, quiere decir que el vértice es nuevo, es decir, que recién lo estoy visitando. Por tanto, me interesa. Entonces, yo aquí, para simplificar esto, hemos dicho, vamos a imprimir, ¿no ve? System.out.print. ¿Qué cosa? El nombre del vértice actual. Listo, el nombre del vértice actual. ¿Qué más? Esto para que no esté pegado, vamos a concatenar con un espacio. Listo. Ahora, como yo he visitado este vértice, yo digo, para seguir mi recorrido por amplitud, tengo que poner en la cola a sus descendientes. ¿Cuáles son sus descendientes? Sus descendientes son... Bueno, sus descendientes van a ser todos sus vecinos, ¿no ven? Entonces, todos los vecinos tendrían que entrar a la estructura cola. ¿Listo? Pero aquí pasa algo interesante. ¿Por qué? ¿Qué tipo de datos son los vecinos? Los vecinos son una lista de nodos. Y yo ahorita en mi estructura estoy utilizando solamente el nombre de los vértices. ¿No ve? Entonces esto puede ser un poco complicado. ¿Por qué? Lo más sencillo sería de hacer algo así. Decir a tu estructura cola, punto, ¿qué cosa? Que vas a agregar a todos los vecinos, ¿no ve? ¿Y cómo agrego a todos los vecinos? Como tengo una lista, pues los puedo ir encolando a medida que yo recorro la lista. Incluso creo que hay un método en las estructuras que es el add-all. Miren, el add-all te recibe otra colección y los va agregando, agregando los elementos. Pero esto no nos va a servir porque lo que guarda mi colección son nodos. ¿Y yo qué estaba guardando aquí en mi estructura? Directamente estaba guardando cadenas. Entonces aquí tenemos una de dos. O hacemos un método aparte que lo transforme, o sea que la lista de vecinos que son nodos lo vuelva puritita llave. O podemos modificar esto. Que la cola en vez de ser de strings sea de tipo nodo. Y que en vez de agregar directamente la raíz, nosotros agreguemos un nuevo nodo. Un new nodo. New nodo que recibe un vértice y recibe un costo. Como yo soy el origen, me pongo costo 0, solamente para que esté reflejado en mi estructura. Acuérdense que para el recorrido no me interesa como tal los costos.
Y de todos modos, ¿no? Como yo soy la raíz, como yo soy el primero, no hay lío. Yo me pongo 0 porque de mí a mí no hay costo. Porque soy yo, ¿no? Entonces podría hacer esto. Lo modifico de esta manera. Y en vez de directamente sacar esto, aquí habría un paso extra. Que sería que tú rescatas un nodo. Tu nodo actual. Tu nodo actual, ¿de dónde lo rescatas? De la cola. Ya está. Y aquí en el string lo que rescatas es el nombre del vértice. Vértice. ¿Y el vértice de dónde viene? De tu nodo actual. Punto, punto, ¿qué cosa? Dame tu vértice. Listo. Ahora sí, ya tienes el nombre. Y lo que intentas agregar a tu estructura de visitados es el vértice en cuestión. Ya no es el nodo actual. Listo, ya está. ¿Para qué he hecho esto? Para que sea más fácil agregar a la cola a mis vecinos. ¿Por qué? Yo voy a decir cola.add all, este método que te recibe una colección. ¿Qué colección le voy a dar? Le voy a dar mis vecinos. ¿Los vecinos de quién? Los vecinos del vértice actual, de este vértice de aquí. ¿Cómo yo sé cuáles son los vecinos? Pues aquí los podría rescatar o directamente, si quieren, lo podríamos hacer aquí. Para que esto sea entendible, lo vamos a hacer en un paso extra. Yo sé que tengo una linked list, que es de tipo nodo, que son los vecinos. ¿Cómo yo obtenía los vecinos? ¿Se acuerdan? Lo mismo de aquí. Yo le digo al vértice en cuestión, es decir, le digo a mi estructura grafo, punto, que me dé los vecinos. ¿De qué vértice? De este vértice actual que acabo de visitar, del vértice. Listo, nada más. Y estos vecinos son los que se van a agregar a la cola para esperar su turno de ser atendidos. Aquí ponemos vecinos. Listo, nada más. Eso sería todo. En algún momento la cola va a estar vacía porque cuando ya termine de correr todos, nunca más va a poder visitar un nuevo vértice, por tanto nunca más se va a ir actualizando y eventualmente se va a quedar sin elementos. Entonces tú sabes que se sale del ciclo cuando tu estructura cola se queda vacía. Entonces la garantía es que se queda vacía después de haber recorrido todos los vértices posibles. Y nada más, esto sería nuestro bonito BFS. Aquí, pero así, aquí ya no imprimes actual, aquí imprimes vértice. Ya está eso, cuidado. Ya está, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Tararán, tararán. Vamos a ver, vamos a crear un grafo. Un bonito grafo. Vamos a hacer que sea de tipo string, hemos dicho. Vamos a simular nuestro mapa. Aquí, perdón, este es el valor, perdón. El grafo va a ser no dirigido, por tanto va a ser false. Ok. Y empiezo. Yo le pongo agregar arista. Ya, vamos a empezar a simular el mapa. Tararán, tararán. ¿Dónde está esto? No era esto. Aquí está. Ya, vamos a empezar a hacer esto. Vamos a hacerlo de la manera más rápida posible, ¿ya? Tal vez sea una simplificación, pero a ver, vamos a ver qué nos sale. Vamos a empezar por Malva, que es el más facilito. De Malva puedes llegar a Dracoria. Tararán. El costo por ahora no importa, vamos a poner costos aleatorios, ¿ya? Tararán. Ya está, de Malva a Dracoria. Vamos a agregar otro, que va a ser de Dracoria hasta Asplan. Con lo que sea también, ¿no ves? No importa, ok. También hay otro nodo, o digo otra arista, que es desde Dracoria hasta Segfrid. Eso es un nuevo nodo. Entonces, esto se va a llamar Segfrid. En otro voy a pensar nombres más fáciles de escribir. Con cualquier costo, ya está. ¿Ok? Entonces ya están cubiertos los de Dracoria. ¿Cuál te falta? De Asplan a Nerid y de Asplan a Segfrid. Entonces vas a crear eso. Tú quieres ir de Asplan hasta Segfrid, que es uno de los nodos, digamos con lo que sea. Y por último, tú tienes de Asplan a Nerid. Digo, de Asplan a Nerid. Bueno, eso es un nuevo nodo, lo tengo que crear. Es Nerid. Ya está. Con cualquier costo, digamos 45. ¿Ok? Y me queda por último agregar el Nerid Segfrid. ¿No ve? De Nerid a Segfrid. Listo. Con 21, digamos. Ya está.
ya está la simulación de mi grafo, técnicamente. A ver, veamos si el DFS funciona. ¿A partir de qué raíz quiero recorrerlo? A partir de cuál, bueno, técnicamente da igual. Puede ser desde Asplan. Empecemos desde Dracoria. Desde Dracoria. Debería estar aquí, guardadito. Aquí está. Y miren lo que nos dice. El recorrido por amplitud es el siguiente. A ver, para que se vea bien. Partes en Dracoria. Ya, yo soy el primer nivel. Luego dice que se va a Malva y se va a Asplan. Y está bien, miren. Su descendiente directo es Malva, por tanto es el siguiente en ser visitado. Su descendiente directo es Asplan, es el siguiente en ser visitado. Su descendiente directo es Siegfried, que es el siguiente en ser visitado. Y por último es Nerit, porque no es su descendiente directo, ha sido descendiente de su descendiente, por tanto es el otro en ser visitado. ¡Listo! Ya está, esto era 2, porque están al mismo nivel. Porque son descendientes directos. Y ya está. Si se dan cuenta, ha mantenido un recorrido por amplitud. Si lo visualizan de esta manera, como si esto fuera la raíz, esto es el nivel 1, tiene 3 hijos y uno de sus hijos tiene otro hijo. Lo está haciendo por amplitud. A ver, veamos otro. Tomemos como raíz a otro, digamos a Nerit o a Malva, o cualquiera de hecho. A ver, tomemos a Malva. Y te dice lo siguiente, miren. Aquí vamos a deshacer esto, tararán, tararán, ya. De Malva, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tú eres la raíz, por tanto eres el primero, eres el nodo 1. Tu descendiente directo es Dracoria, por tanto es el siguiente. Ahora, los descendientes de Dracoria, ¿quiénes son? El mismo Malva, pero como ya lo has visitado no vuelves. Asplan y Siegfried. Y ahí está Asplan y Siegfried, que son los siguientes en ser visitados. 3, 3. Y por último, el descendiente más de abajo es Nerit. Y es el último en ser visitado. Listo. Pero miren, esto es lo que quiero que tomen en cuenta. Que Dracoria tenía como descendiente a Asplan y a Siegfried. Pero Asplan, a su vez, tenía a Nerit y a Siegfried. Es decir, tanto como... O sea, es descendiente de Dracoria, pero también es descendiente de Asplan. Por tanto, esto también se puede duplicar, ¿no ves? O sea, podía haberse dado el caso. Si no controlabas bien, que visitabas 2 veces el mismo nodo, porque lo encontrabas en subdescendencias distintas. Sin embargo, esto no ocurre, gracias a que nosotros, cada vez que visitamos algo, nosotros lo decimos que ya lo hemos visitado, ¿no? Entonces, por mucho que igual te relaciones con él, si ya ha sido visitado antes, no vuelves a visitarlo. Entonces, aquí está nuestro querido recorrido por amplitud. Está funcionando, está manteniendo la integridad de lo que significa un recorrido por amplitud. ¿Listo? Entonces, funciona, como pueden ver, como pueden observar. Y pues como les dije, ¿no? Esto va a depender mucho de cómo está representado tu grafo según el ejercicio. Normalmente son cositas con mapas, normalmente. También puede haber algunas variantes, pero la idea siempre es la misma, ¿ya? ¿Y este recorrido a ti para qué te sirve? Digamos, por ejemplo, ahorita con este recorrido tú ya puedes buscar cosas, ¿no ve? Como recorres todo el grafo, puedes ir buscando, ¿no ve? Puedes adaptar tu condición, que esta vez ya no va a ser mientras no esté vacío, mientras no lo encuentres, ¿no ve? O mientras no esté vacío y no lo encuentres, las juntas la... Entonces, un recorrido te sirve para eso, ¿no? Ya puedes estar buscando cosas, algún tipo de ejercicio de esa naturaleza. Pues bien, para terminar, ¿cómo sería el recorrido DFS? Les cuento que el DFS es lo mismo, es idéntico, solo con una pequeña diferencia. Que en vez de manejar una cola, manejamos una pila. Esto va a ser el tipo stack. Esto se vuelve pila. Y esto es un new stack. Como les había dicho, ¿no? Para amplitud es cola, para profundidad es pila. Es lo único que cambia. Todo lo demás es idéntico. Aquí pones cola punto para agregar a la... Ay, perdón, ya no es ni siquiera cola, esto es pila. Para agregar algo a una pila, ¿se acuerdan qué es lo que utilizabas? Pila punto push. ¿No ve? ¿Qué es lo que vas a hacer push a tu pila? El nodo actual en el que estés. ¿Listo? Y dices, mientras la pila no esté vacía, quiere decir que hay algo. Entonces siempre rescatas
nodo actual en este caso ya no es lo que está al frente, es lo que está en el tope. ¿Y eso cómo haces? Con el método .pop, ¿no ve? La pila .pop. Ya está, lo demás es idéntico. Y aquí va a ser pila.atado. Nada más. Vamos a compilar esto. Esto ya no es BFS, ahora esto es DFS. ¿Ya? Acuérdense. Esto es amplitud. Y esto es por profundidad. Listo. Y está. Tenemos los dos ahora. Como han podido observar, es bastante genérico esto de recorrido para el DFS y BFS. Es más bonito, es decir, de una manera más manejable, porque solamente cambia la estructura de ayuda. Perdón. Para hacer la prueba, miren, vamos a ejecutar. Hoy ya aunque cargar el grafo otra vez va a doler, no, mejor no, ya va a ser hora. A esto háganos la prueba ustedes, ¿ya? Entonces ya hemos terminado nuestro avance. El avance en este tema era sobre grafos. Hemos aprendido a representar un grafo desde su forma más clásica, es decir, mediante una matriz. Y también hemos aprendido una forma un poco más completa, donde ya puedes implementar algoritmos, como el DFS, como el BFS, y hacer un poco de cosas más complejas, ¿verdad? Entonces, durante el fin de semana, su práctica va a ser solamente un ejercicio, ¿ya? Aquí lo único que nos falta es un método de eliminación de un vértice, ¿no ve? Ahora nosotros tenemos que eliminar un vértice. ¿Cómo eliminarías un vértice? Pues a grandes rasgos no parece tan difícil. Le dirías a tu estructura grafo que tiene un método remove que recibe una llave y elimina todo. Es decir, elimina todo esto. Ya está. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. Cuando el grafo es no dirigido, tus vecinos aún tienen el recuerdo de que estaban relacionados contigo. Entonces, tendrías que hacer un recorrido sobre tus vecinos antes de eliminarte, o guardar la estructura, o copiar la estructura en otro lado, de tal manera que también tienes que borrar la huella en ellos. Es decir, para cada vecino me busco ahí y me elimino. Es decir, yo como nodo me tendría que perder. Quiero que intenten hacer eso, ¿ya? Eso va a ser su tarea para el fin de semana. De todos modos, bueno, hasta aquí queda formalmente la clase. Voy a dejar de grabar.